buenas tardes. Esta es una regrabación de la clase del pasado viernes, dado que un problema en la grabación no permitió dejar todo lo registrado en dicha clase. Entonces, para arrancar, primero miremos las métricas que se utilizan normalmente cuando se está. La primera de ellas es el soporte. El soporte es una métrica que contabiliza cuántas veces ocurren la regla de asociación en relación con los datos que hay en el dataset. Es decir, es el número de transacciones en las cuales los ítems presentes se encuentran juntos en los datos con relación al número total de transacciones. En este caso, por ejemplo, tenemos estas transacciones de ejemplo, son 6 transacciones, están compra de batería, cables, GPS, llanta y radio. Cada una de las transacciones dice si sí o no se llevó. En este caso, la primera transacción se llevó GPS, llanta, radio, no se llevaron cables ni baterías. Entonces, el soporte, como lo está definiendo, es la regla, toda la regla unida, que estén todos los elementos de la regla, sobre el número total de elementos en la base de datos o en el total de transacciones. Vamos a ver la más fácil, el soporte de, por ejemplo, de que compren cable. Entonces, el soporte que compren cable es en cuántas transacciones se llevó cable. Si contamos aquí, fue en 5 transacciones del total de 6 transacciones. Entonces, aquí ya podemos observar que hay 5 de 6 para un 0.83% de transacciones en las cuales se cuenta con ese. Ahora, ¿en cuántas transacciones no se lleva cable? Pues si en 5 de 6 se llevó, en la única que no se llevó fue en la primera, en esta, una de 6. Entonces, el cable es un sexto, en este caso es el complemento del valor calculado previamente, que es 0.167. ¿Cuál es el soporte, por ejemplo, de llevar GPS? GPS lleva uno aquí, 2, 3, 4. 4 de 6 transacciones. Entonces son 4 sextos, que es 0.667. Ahora, ya viendo una regla como tal, que si compra cable, entonces lleva GPS, tenemos que contar en cuántas transacciones están las dos cosas, cable y GPS. En esta no, va una, en esta también van dos, en esta también van tres, y en esta no. Entonces, 3 de las 6 transacciones llevan tanto cable como GPS. Entonces, 3 estos, lo que implica que se tiene un soporte de 0.5 para este ejemplo. Bueno, la otra métrica que decíamos que es importante es la confianza. La confianza se refiere a un valor que define como la correspondencia del consecuente dado el antecedente, ¿cierto? Es decir, es el porcentaje de transacciones que contienen conjuntamente el antecedente y el consecuente en relación con el número de transacciones que contienen ese antecedente. En este caso, la confianza se define como el soporte de el antecedente unido con el consecuente, o sea, toda la regla completa, todos los elementos de la regla, dividido en el soporte solo de la parte del antecedente. Entonces, si vamos a ver el soporte de cable con GPS, ya lo vimos, es el número de veces que la regla completa ocurre. Entonces eran solo estos 3 casos de acá. 3 casos, 3 de 6. El soporte de llevar cable, pues es solamente el conteo de cables, entonces hay 5 transacciones acá que llevan cable, 5 sextos. Entonces la confianza se supone que es este soporte de acá arriba, de la regla completa, que es 0.5, dividido en el soporte del antecedente. El antecedente en este caso solamente es cable. Entonces dividido en 0.83, esto da 0.6. Esta es la confianza de la regla. Ahora, vamos a ver el LIF o sustento. Es una medida de interés que tiene como propósito el grado de dependencia entre los elementos que conforman la regla. Normalmente el LIF de X y Y es lo mismo que el LIF de Y de X. Acá y X acá. Eso no pasa, por ejemplo, con la medida que vamos a ver ahorita, que es la convección. ¿Cómo se define el LIF? Se define como la confianza de la regla sobre el soporte del consecuente. ¿Sí?
Es el antecedente X hacia Y, la confianza de esa regla sobre el soporte de Y. Bueno, ¿qué es el soporte de Y? En nuestro caso la regla es cable. Si lleva cable, entonces compra GPS. En ese sentido, nuestro soporte, el que necesitamos acá en la parte del denominador, es GPS. Entonces venimos acá a mirar y cuántas llevan GPS. Son 4 transacciones las que llevan GPS. Este es el 4 de las 6 transacciones. En este caso 0.667. Por otro lado, necesitamos la confianza de X y Y. Esta confianza ya la habíamos calculado, que nos daba 0.6, que fue el valor que calculamos justo en la diapositiva anterior. Cable, entonces lleve GPS, 0.6. Y entonces el LIF es la confianza, que era 0.6, dividido en el soporte del consecuente, que en este caso es GPS. En este caso, el LIF es 0.9. Ahora, la convicción es una medida que evalúa el grado en que el antecedente influye en el consecuente. Y pues a diferencia del if, aquí sí hacer la convicción de x hacia y va a dar, o es posible que dé diferente a la convicción de y hacia x. Esta medida, digamos, no se pueden cambiar los elementos de la regla. Entonces, ¿cómo se define la convicción de x a y? Como el soporte de x multiplicado por el soporte de no llevar y dividido en el soporte de x junto con no llevar y. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo mismo, la misma regla de la convicción de si lleva cable, entonces lleva GPS. ¿De acuerdo? Entonces, según esto, nuestro X es cable. Tenemos que calcular el soporte de cable. Ese valor ya lo tenemos, 5 de 6. Este es el valor que aparece acá, que es 0.83. Ahora necesitamos saber el soporte de no llevar Y. En este caso Y es GPS, no llevar GPS. Ya sabemos que el soporte de no llevar GPS, en este caso GPS, si van 4, pues no van en 2. Entonces sería 2 de 6. Entonces da 0.333. Y abajo necesitamos saber el soporte de llevar cable, pero no llevar GPS. Entonces, llevar cable, aquí lleva cable y no lleva GPS, va uno. Lleva cable pero lleva GPS, se no cuenta. Lleva cable pero lleva GPS, no cuenta. Lleva cable pero también lleva GPS, no cuenta. Lleva cable y no lleva GPS, dos. Tenemos dos elementos en donde se lleva cable y no se lleva GPS, ¿cierto? Ese valor, que es este de aquí, es 2 sextos, que da 0.333. Ahora, teniendo ya los valores que necesitamos, podemos calcular la convicción de que si llevo cable, entonces voy a llevar GPS. El soporte de llevar cable, que es 0.833, multiplicado por el soporte de no llevar Y, que en este caso es 0.33, dividido en el soporte de la regla conjunta, que es este valor que calculamos aquí. Pues aquí podemos hasta eliminar este con este y nos da 0.833. Bueno, esos son los valores. Normalmente los más básicos son soporte, que en general es un valor pequeño de la herramienta que uno esté utilizando, si realmente están utilizando esta misma fórmula, porque esta fórmula que estamos utilizando es la regla sobre el total de registros. En algunos lenguajes o en algunas librerías no utilizan toda la regla, sino solamente el antecedente, los que cumplen el antecedente sobre el total. Pues si se utiliza esa, el soporte puede ser un poquito más grande. Si se utiliza esta regla y dependiendo de la granularidad de los productos que uno tenga, normalmente se utilizan valores de soporte bajos, 0.05 o 0.1. Mientras que en la confianza uno sí busca que sean números grandes, del 70% para arriba, 0.7 en adelante. Claro, ya estos numeritos vamos a proceder con el ejercicio en RapidMiner. Para eso vamos a utilizar un proceso que está acá en el repositorio que yo les facilité, que se llama regla de asociación básica, el 04A, asociación básica. Para esto se va a utilizar un dataset que se llama basket, que lo tenemos aquí, y ese dataset basket pues tiene un conjunto
de transacciones realizadas por diferentes personas que tienen un identificador de tarjeta y adicionalmente tiene alguna información tal vez demográfica, ¿cierto? El método de pago, cuál fue el valor total de la transacción, si es mujer o hombre y demás. Pero la parte que nos interesa aquí es esta parte derecha, donde están los tipos o las categorías de productos que él llevó en su canasta cuando hizo la compra. Entonces, si lleva frutas y hortalizas, o si lleva carnes frescas, o si lleva lácteos, pues aquí está si sí llevó o no llevó, ¿de acuerdo? De toda esta tabla, pues realmente lo que nos va a interesar es solamente la parte de aquí hacia la derecha, donde están los tipos o categorías de productos, y en la parte izquierda el ID de la tarjeta que la queremos conservar. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente aquí recuperamos el dataset de allá, ¿cierto? Ya lo recuperamos. Aquí definimos el rol porque no está definido. Aquí si lo abrimos, fíjese que no sale con un color diferente, o sea, lo asume como un atributo regular. Entonces aquí le decimos que el ID de la tarjeta es un campo ID, de tipo ID, no es el label, porque aquí en reglas de asociación no tenemos en este una variable objetivo, pero si tenemos un identificador, hacemos la selección de atributos. En esta selección de atributos escogemos solamente los campos que nos interesan. Sacamos si es casa propia, la edad, los ingresos, el método de pago y demás. Entonces ya dejamos los atributos que nos interesan. Esos atributos, cuando yo los abro acá y vengo y miro estas columnas aquí en estadística, veo que por ejemplo todos estos atributos son nominales, ¿sí? Más, o es un poquito más delicado en el tipo de datos que espera recibir, es el FP Grow y él normalmente espera recibir valores nominales. No le interesan cantidades, sino si sí o no, o true o false, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, todos esos campos que quedaron aquí, que son los con los que vamos a trabajar, los va a pasar de nominal a binomial. Obviamente, de aquí se saca el identificador porque ya dijimos que es identificador, no hay que hacerle nada a menos de que nosotros digamos explícitamente que incluya esos atributos especiales, pero no lo vamos a hacer. Con esto ya los datos ya no van a aparecernos como están allí. Voy a darle control X acá, voy a mirar y vamos a ver que el dataset ya está justo como lo necesitamos. Si no, lácteos, el identificador, pero adicionalmente cuando venimos acá, el tipo de dato de estos campos ya no es nominal, sino binomial, ¿cierto? En algunos casos, si yo tengo, por ejemplo, estado civil, que es soltero, casado, divorciado y demás, pues ese campo uno puede inclusive ser más explícito y decir que es polinomial, son los dos grandes tipos de datos dentro de la mujer. Pues ya tenemos nuestro dataset organizado y en este punto podemos continuar. ¿Qué más voy a hacer? Yo no quiero trabajar con sí y no, ¿cierto? Por alguna razón no quiero hacerlo. Pues puedo utilizar un operador que no hemos visto hasta ahorita que se llama replace. True y los que dicen n que diga por ejemplo false. Todo el dato allá. Entonces vamos a hacer esto hasta aquí y vamos a ver dónde queda nuestro archivo. Nuestro archivo ya está configurado aquí para que quede en mi carpeta de descargas. Igual el muestra, esto básicamente es lo que nos va a quedar en nuestra carpeta de descargas. Yo puedo venir aquí, voy aquí a mis downloads. Oh, pues, aquí está, las 1. Entonces, hay algo que también quiero que conozcan y es que uno puede mirar, por ejemplo, acá cómo utilizar en este caso una tabla dinámica. Una tabla dinámica me permite hacer como un análisis solar por análisis en línea de los datos que se tienen. Entonces, yo voy a coger esa tabla, me va a decir insertar mi tabla dinámica. Datos, pues aquí están los datos y aquí está la tabla dinámica. En esa tabla dinámica yo quiero hacer consultas, por ejemplo, cuántos son de false y true. Entonces yo digo acá
y la suma de valores es lo que yo quiero que salga. El por defecto acá me está colocando que me descuente, que es lo que yo necesito, pero yo puedo utilizar ahí sumas, promedios, máximos, mínimos, que, bueno, eso lo podrán aprender buscando un video que explique sobre cómo usar tablas dinámicas. En este caso, nos está diciendo básicamente que nosotros tenemos de carne fresca transacciones que llevaron carne fresca y por el contrario 183 transacciones que manualmente construir las reglas. Por ejemplo, para carne frescas entonces lleva frutas y hortalizas. Entonces al colocarlo aquí después, él ya me dice, mire, estos fueron los que llevaron carne fresca, 817. Soporte de 577 dividido en 1000 registros totales. O sea, un soporte de punto que tiene una confianza de cuánto. De 577 dividido en 817, que es el antecedente. De soporte. ¿Por qué soporte 57? ¿Por qué toma este valor? Porque este valor son los que llevan true y true, es decir, llevan tanto carne fresca y llevan a la vez frutas y hortalizas. Entonces, esto es una forma de hacer uso para comprobar las reglas que aparecen allí, pero pues obviamente esto se hace demasiado dispendioso si yo lo quiero hacer a mano. Acá hay algo que es importante, y es que, por ejemplo, 57 o de 0,5 diré. Esta regla pasa por lo que vimos, pero si por ejemplo voy a agregar otro elemento, por ejemplo lácteos, pues aquí cuando llevo lácteos estoy diciendo, este de aquí arriba es false y true para carne fresca, ¿cierto? Entonces ya sabemos que son 817 de carne fresca. Ahora, de estos 577 ya me llevan los segundos, que en este caso es frutas y hortalizas. Pero si ya quiero meter lácteos ya tiene solo 483. Si yo quiero armar una regla que lleve esas tres cosas, 483 ya no supera el punto 5 que yo dije, porque querrían ser 500. Esta regla ya no pasaría si me interesaran solamente consultas que... Ahora, si esta regla no existe, no, ya no supera el valor de soporte, no tiene sentido seguirle agregando productos. Si un ítem, si un grupo de elementos, que en este caso eran los tres primeros, carne, a la regla, porque eso tampoco va a superar el soporte. Eso es lo que se llama la regla a priori. Cuando un grupo de elementos solito ya no supera el soporte, pues ya no hay que seguir probando más allá para superar ese soporte. Entonces eso es normalmente lo que ayuda a que los algoritmos de minería de datos puedan encontrar una respuesta. No, porque es hacer todas las posibles combinaciones de, por ejemplo, una tabla de 20 elementos solamente, es 2 a la 20, es un número casi que prácticamente no sé ni pronunciarlo, muchísimo, muchísimo, muy grande. Si contando si tienen el soporte, si tienen la confianza, sería demasiado costoso, casi que les podría decir que lo ponemos hoy, tal vez en 8 o 6 meses, todavía no tenemos la respuesta porque es demasiado, ser demasiado demorado, obviamente en relación con el número de elementos, que en este caso son 20, y con el tamaño de la base de datos. Entonces todo eso podría ser muy demorado.
estos algoritmos pues van construyendo y en la medida que ven que ya no vale la pena seguir construyendo, eliminan como todo ese pedazo de ese gran látice que se arma de posibles opciones y solamente miran las opciones que son apropiadas. Entonces, los operadores que son importantes en este caso para el ejemplo, después de hacer todo ese procesamiento, son el FPGROW, que es el que me arma los conjuntos de ítems o de elementos que van juntos y que superan un soporte. Y adicionalmente después el Create Association Rules, que es el que en este caso nos va a mirar que la agrupación de esos ítems frecuentes o de elementos frecuentes en grupos pueden superar un nivel de confianza o bueno, lo que yo defina. Normalmente soporte y confianza son las que más se utilizan. Voy a quitar aquí primero esto y vamos a definir qué se hace en FPGROW. En FPGROW se le dice cuál es el valor positivo. Recuerden que nosotros acá dijimos que unos quedaban como true, otros quedaban como false. A nosotros nos interesa que nos dé reglas con true y que, por ejemplo, el soporte mínimo sea 0.5. Este número es bajito, entonces puede que me salgan muchas reglas. Si yo quiero que sean menos reglas, pues disminuyo este. O si no, acá yo puedo decir que me arme un número máximo de ítems frecuentes. Eso ya dependerá como yo quiera correr el algoritmo. Entonces vamos a correr esto y esto ya me genera, además del dataset, no le colocamos la salida de frecuentes. Ya lo coloqué y podemos correr y ver acá los ítems frecuentes. Todos estos ítems frecuentes tienen que superar, si me voy acá hasta el final, pues aquí hay un mundo de reglas y esas reglas todas superan el valor del soporte mínimo que puse, que creo que fue 0.05, 0.06. Y si yo cambio acá, por ejemplo, y le digo que no sea 0.05, sino solamente 0.1, en este caso, pues todas las reglas que se van a generar, que ya van a ser un poco menos, todas son mayores a 0.1, ¿cierto? Entonces, ese es el mínimo soporte aceptado, bueno, mayores e iguales. Ahora, con esas reglas que se crean, al igual como estaba, vamos a agregar a nuestro creador de reglas. Entonces, nuestro creador de reglas es el Create Association Rules y le estoy diciendo que lo haga con una confianza mínima de 0.85. O sea, pueden haber muchas más reglas, pero si no superan ese 0.85, no las va a mostrar, no las va a crear. Entonces ya las creamos. Este de ítems frecuentes, acá simplemente nos está diciendo que hay dos ítems frecuentes, que estos dos son tan frecuentes como el 0,67.3% de los datos globales y ya las reglas de asociaciones, cuáles son las reglas que además de superar ese soporte que nosotros hayamos definido, también tienen una confianza mínima. Si nosotros colocamos una confianza de 0.85, todas las confianzas que aparecen acá, en la mayor fue 0.899, ¿de acuerdo? Y pues nosotros solamente leemos estas reglas de esta forma. Si lleva todas estas cosas, entonces lleva confitería. Adicionalmente yo puedo decir, no, yo quiero ver solo las que terminan, por ejemplo, en vino. Pues las que terminan en vino son solamente estas tres reglas, ¿de acuerdo? Eso me ayuda la visualización para poder, no sé, organizar el almacén o el mini mercado con la información de dónde debo poner los vinos alrededor de estos elementos que están acá. O cómo puedo armar algún tipo de oferta, ¿de acuerdo? Bueno, este es el primer ejemplo en donde hacemos todo un proceso para obtener un conjunto de reglas de asociación, es decir, reglas de primer orden que nos permiten decir si suceden ciertas cosas, pues al final va a suceder otra cosa. Entonces, esta situación que la podemos ver aquí como análisis de mercado, la podemos aplicar a diferentes cosas. Por ejemplo, cuando yo estoy navegando en internet, en un sitio web y siempre doy un montón de clics y clics y clics y clics, cada vez que yo hago esas interacciones con la plataforma puede hacer un análisis de reglas de asociación y encontrar cuáles son los clics que realmente yo estoy utilizando más. De, de todos los usuarios que utilizan esa plataforma, cuáles son los clics que están haciendo y cuáles son esos clics
que a la final pueden ponerse estáticos para todo el mundo, para que todo el mundo pueda tener un atajo y llegar más rápido a ciertas opciones o inclusive remodelar la forma como están organizados los datasets, la interfaz del sitio. Bueno, ahora vamos a ver otro ejercicio, el ejercicio de asociación por concatenación, el B. Antes recordemos una cosa, esta tabla que nosotros estamos utilizando aquí es una tabla que se conoce como una tabla tabular, es decir, en las filas están las transacciones, pero en las columnas están los productos organizados en forma tabular. Eso no es normal cuando uno quiere sacar la información de una base de datos normalizada. Esas bases de datos normalizadas o de bases de datos de transacciones del día a día normalmente vienen de otra forma. Y esas, por ejemplo, las podemos ver aquí, transactions. Es decir, por ejemplo, puedo ver que está la factura 64, 79, 91, que es todos estos hasta acá, y que tiene un conjunto de productos, ¿cierto? Que es como le sale a uno cuando uno va a una grande superficie como Jumbo, Éxito o cualquiera, que uno le sale en la lista de los productos que va comprando y muchas veces le puede salir así, producto 15, no sé, jamón, 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 entonces le salió porque llevó 4 jamones. O algunas veces los cajeros registran, en vez de registrar esto así pasándola una por una, a veces registran una y le ponen 4. Entonces ya quedó registradas las 4. Pero normalmente así vienen las bases de datos, ¿cierto? La factura, el número de la factura, los productos que está llevando, el orden de esos productos. Si quiero saber si llevó uno, dos, bueno, este es el número de productos que llevó y adicionalmente los valores de venta de cada uno de ellos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta forma es diferente a la que ya vimos ahorita. Nosotros normalmente aquí necesitamos la versión tabular. Entonces, para hacer esa versión tabular vamos a utilizar este proceso que tenemos acá. Esta es una opción. Hay otra opción que vamos a ver después. Y en esta primera opción, lo que vamos a hacer es usar el 04B asociación por concatenación. Acá vamos a introducir el ejemplo de la función aggregate. Recordemos que las transacciones están así, en formato de transacción, no están tabular. Y este aggregate, miren lo que hacen. Primero miremos el resultado. Aquí está el resultado y aquí está el original, el dataset cómo nos llegó. Vamos a ver, este es el dataset cómo nos llega. Columna factura, la columna producto 1 que debe llamarse productos, órdenes y valor de venta. Y adicionalmente, ¿qué sale con agregado? Con agregado, ¿qué se hace? ¿Qué se logra? Que esta factura, la 647991, que es la primera que aparece acá y que tiene todos estos registros, pues lleva producto 12, 15 y 20, ¿cierto? En una cierta cantidad. Acá simplemente decimos lleva el producto 12, el producto 15, el producto 15, el producto 15, el producto 15 y el producto 20. Entonces, lo que hizo básicamente fue concatenar para una misma factura los productos que están involucrados allí, que son estos 5 productos para esta factura. ¿De acuerdo? Quedaron repetidos y demás, pero bueno, a nosotros hasta ahorita lo único que nos interesa es que nos quede en cada registro el número de la transacción y en cada columna la lista de productos que son de esa transacción. Ahora, el algoritmo ahorita después ¿qué va a hacer? Control Z, Control Z, Control Z. Vamos a renombrar la columna, esa columna que quedó con ese nombre todo pues como feito, que es ese nombre concat product 1, porque la operación que se hizo fue como juntarlos, ¿no? Concatenarlos. Esto se hace aquí, miren, concatenación de la columna product 1, ¿cierto? Y a través de qué atributo? Del atributo de las facturas. Entonces, la factura en las filas y por cada factura colóqueme otra columna que sean, en este caso, la que aparece aquí, que es la concatenación de los productos y la operación es concatenación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora teniendo en cuenta eso, yo lo primero que voy a hacer es que me cambie ese nombre concat product 1
que me haga el favor y me la cambie por una que se llame products. Entonces el operador rename, que se supone que ya lo van a ir quitando, eh, es el que me hace el renombre de una columna. Ahora, set role, pues básicamente vamos a poner que la factura es el identificador, entonces por eso aquí colocamos que el invoice o la columna invoice es el ID, y después volvemos a llamar el FPGrow. A diferencia del anterior, que es lo más importante en este cambio, que aquí ya no hacemos la selección por columnas separadas o por dummy, sino que vamos a utilizar que la lista de los ítems están en una sola columna, porque tenemos una sola columna. O sea, aquí tenemos una sola columna, que es la columna esta, que la vamos a llamar, la renombramos y le vamos a colocar products, y en esa columna está toda la lista de productos. Entonces, por eso acá al FPGrow le decimos los ítems están en una sola columna, y el separador de ítems en este caso es este operador, el operadorcito de tubería, una barrita vertical. ¿Por qué? Porque ese fue el que utilizamos acá, o el que se utilizó con el operador para hacer la concatenación. ¿Sí? Cuando se hace aquí el operador de concatenación, uno le dice concatene y él concatena colocando las tuberías, el símbolo de tuberías. Entonces, esto cambia para poder operar con una entrada de datos que no es tabular, pero que tiene por cada registro su ítem de transacción y una columna con toda la lista de productos. Entonces, adicionalmente, vamos a hacer una cosa. Vamos, antes de crear la regla de asociación, vamos a mirar los exas, la tabla como nos queda después de haber hecho todo este proceso. Entonces, esta es los ítems frecuentes con su soporte, en este caso sus productos. Todos esos productos son frecuentes porque superan el valor que yo le haya puesto de frecuencia. Y pues aquí está mi tabla, pues ya no dice concat no sé qué porque yo le hice el rename. Entonces ya lista de productos, ahí ya está organizado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué más tenemos que hacer aquí con esto? Pues ya proceder a hacer la creación de las reglas. Y pues aquí yo tengo que el soporte, pues tengo un soporte muy bajito. Vamos a colocarle, por ejemplo, que fuera el 10%, y vamos a colocarle que aquí la confianza fuera, no sé, por lo menos de, pongámosle el 60%. Bueno, tal vez en este dataset esté muy pequeño, 0.5. 0.05, porque estos son productos, no son categorías de productos. Entonces es menos probable de que una transacción lleve ya en concreto un producto. Entonces si se coloca muy grandes el soporte, pues puede que no haya elementos que lo superen. Fíjense que en la regla de productos, los productos que pasan el nivel de soporte son muy pocos. No nos alcanzan ni siquiera a salir reglas, no nos alcanzan a salir reglas ni de dos ítems. Pues obviamente no hay reglas de asociación, por eso tenemos que poner un soporte un poco más pequeño, y ya ahorita ya tenemos ítems frecuentes de 1, de 2 y por acá abajo hasta de 3 elementos, y dependiendo de la confianza que yo puse, en este caso mire, estos tienen confianza de 100%. Miremos a ver si coloqué una confianza muy alta, bajemos esa confianza mínima por ejemplo a un 40%, a ver si salen más reglas, y efectivamente salen algunas reglas adicionales que están aquí. Y pues ahí ya mirará uno de esas reglas. Primero, que el soporte y la confianza sea lo suficientemente interesante para nosotros, pero adicionalmente que la regla sea interesante, ¿no? Porque yo no puedo llegar con un reporte que me saque aquí y me diga, si compra pan entonces lleva leche. Pues eso está bien, ¿no? O sea, lo encontró, pero pues eso no es interesante para el negocio, porque todo el mundo sabe que el pan y la leche van juntas. O que si compra pan lleva huevos, pues eso también en general es algo más o menos conocido por casi cualquier persona que trabaje al menos en el área de ventas al detalle. Bueno, este es el segundo ejemplo en donde se utilizan las reglas de asociación. Un tercer ejemplo es cómo hacer esto mismo, pero dejar la tabla no así como la dejamos ahorita, que es la tabla esta que nos salió, que nos salía con una sola columna con toda la lista de productos,
sino que yo quiero que quede tabular, que quede como la primera, que transforme esos datos que vienen en forma de transacción y me lo deje en forma tabular. Para eso vamos a ver este siguiente ejemplo. El ejemplo 04C de asociación por columnas, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a partir, vamos a quitar todo esto también, vamos a partir de las mismas transacciones y vamos a sacar el hexa y vamos a ver qué hace. Esto básicamente cambia un poquitico con la anterior porque no nos está concatenando, sino que nos está sacando, voy a poner esto ordenado, nos está sacando esto, fíjense. Recuerden que para esta transacción habían varias líneas de producto 15. Bueno, de hecho, no me crean. Vamos a mirar acá esto. Vamos a que nos saque el final y vamos a poner aquí de las transacciones de la menor a la mayor. Entonces aquí están, estas son las que ya están procesadas, estas son las originales. Entonces en las originales podemos ver esto, ¿cierto? Entonces podemos ver una línea con el producto 12, varias líneas con el producto 15 y una línea con el producto 20. Pero cuando yo la proceso ahorita con este aggregate que colocamos, solamente me está colocando, en este caso, los tres productos diferentes. Y nos dice que esos aparecen 4 veces, este aparece una vez y este aparece una vez, que es el número de registros que hay acá, miren. Este una vez, producto 12, producto 15 hay 4 líneas y producto 20 hay una línea. ¿De acuerdo? Eso es lo que está haciendo. ¿Cómo lo hace? Venimos acá, le decimos qué atributos va a seleccionar. Entonces va a juntar que diga la factura con un producto en específico. Recuerden que este producto 1 se ve raro, ¿no? Es productos los que están ahí. Entonces, en últimas para él, una factura X con el producto A, una factura X con el producto B, una factura X con el producto C. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a hacer? Nos va a sacar una columna en donde me va a contar cuántas veces sucede eso, ¿cierto? En este caso, el producto 1 en la columna producto 1. Por eso el resultado final para nosotros es esto. Nos dice que en esta factura el producto 10 está una vez, que en esta factura el... Perdón, estoy mirando qué vez. En esta factura el producto 12 está una vez, ¿cierto? Pero en esta factura el producto 15 está 4 veces. Entonces venimos acá y vamos a ordenarla otra vez, ahora sí. El producto 12 está una vez, el producto 15 está 4 veces, que son estas 4 veces, y el producto 20 está una vez. Entonces el producto 20 está una vez, que es esta fila acá. ¿De acuerdo? Entonces así opera nuestro operador aggregate. Ahora lo que queremos hacer es que ya con esta tabla, lo que queremos hacer es que los invoices o las facturas que siguen quedando acá, pero que estos productos empiecen a quedar como columnas para que nos queden tabular. Entonces, una columna para producto 12, para 15, 13, 26, ¿vale? Todos los productos. Entonces, para eso vamos a utilizar el operador pivot. El operador pivot básicamente lo que hace es hacer como esa rotación de los datos. Entonces, vamos a ver el resultado y básicamente nos está haciendo eso. Nos coloca aquí el producto 10, en esta transacción sí está. ¿Sí? Bueno, vamos a colocar la que hemos mirado, que es esta. En esta solamente está el producto 12, por acá decía también el producto 20, y bueno, creo que ese es el producto 20, y había otro, el producto 15, 12, 13, 14, debe ser como esto por acá, producto 15, ¿cierto? Y nos dice en este caso 1, 1 y 1. Nosotros simplemente nos interesa saber si el producto está. Antes nos mostraba que estaba 4 veces el registro, ¿cierto? No nos importa, el hecho es que el producto 12, el producto 15 y el producto 20 están en esta transacción. Y eso es lo que hace el pivot. Y a los demás les coloca el símbolo de valor perdido, porque pues no lo encontró. Para él eso no está. Eso lo arreglamos luego. Entonces aquí en pivot, ¿cómo cuadramos eso? Le decimos en la lista, hágame el favor y vaya a los atributos que va a agregar. Yo quiero que cuente por producto, por la columna producto 1, ¿sí? Y que me haga el favor y
me ponga en cada fila el invoice, en cada fila el invoice o el número de factura, y para cada fila, para cada producto, cuente cuántos registros hay. Que en últimas aquí ya estamos hablando de que los registros son mucho menos. Vamos a colocar acá de nuevo el resultado del anterior y vamos a ver. Este es el resultado del anterior. Entonces aquí tenemos esta que tiene 3 registros. Si yo cuento para esta factura cuántos productos 12 hay, pues hay uno, porque no es contar esta columna, esto olvídense. ¿Cuántas filas hay iguales que digan estas dos cosas? Esta factura con este producto 15, hay una sola. ¿Cuántas facturas con este producto 12? Hay una sola. Esta factura con este producto 20, hay una sola. Por eso va a colocar solamente para estos 3 productos el 1. Entonces, y porque cuenta cuántos registros, no cuenta esta columna. Esta columna no nos interesa. Y por eso obtenemos acá el invoice con los unos para el producto 15, 14, 13 para el producto 12 y por acá para el producto 20. ¿Sí? Ahí están los unos. Este y este. Entonces ya tenemos el formato tabular. Nos toca poner acá que esto no son valores perdidos, los que tienen el símbolo de, de pregunta, sino que son valores, en este caso, 0. Eso es lo que queremos. Entonces, otra cosa que queremos hacer es que los nombres se ven horribles. O sea, que la columna se llame count, product 1, raya, product 10. Pues eso se ve feo. A mí lo que me interesa es que diga product 10 y ya, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Usamos esta expresión regular, que es esta misma. Y le decimos a esto, reemplácelo por esto. Este peso 2, ¿qué es? En esta expresión regular, si hay un asterisco, es un peso 1. Si después hay otro asterisco, es peso 2, como si fueran parámetros. Entonces, todo lo que encuentre que diga con algo, no sé qué, algo, pues reemplácelo por el segundo algo, que en este caso es el segundo parámetro. Entonces, en este caso, todo esto que dice aquí, con product 1, no sé qué, product 10, reemplácelo solo por product 10. Eso es lo que va a hacer. Vamos a ver si es cierto. Control X, quitamos esto, lo ponemos así, le damos correr y ya vemos que quedaron solamente los nombres de los productos. Ya no quedó ese con feo. Entonces lo quitamos y ahora ¿qué vamos a hacer? Reemplazar los valores perdidos. Yo dije que todo lo que era el símbolo de pregunta o de interrogante, él lo considera, el RapidMiner lo considera como un valor perdido, pero para nosotros no tiene un valor, no es un valor perdido porque lo sabemos. Es que en esas transacciones no iban esos productos, entonces vamos a todos los valores perdidos, los vamos a reemplazar por el número 0. Entonces si hacemos eso y corremos esto aquí, ya podemos observar que al correr ya está unos y ceros. Uno para el producto 10, bueno, vamos a ver la misma transacción, para el producto 12, para el producto 15, para el producto 20 y el resto 0 porque en esa transacción no se llevaron otros productos. Ahora, venimos acá y vamos a hacer la conversión. Recordemos que esos datos, tal cual los estamos viendo aquí, pues aquí aparecen como números enteros, pero nosotros necesitamos que sean nominales, unos y ceros, en específico binomiales. Entonces simplemente le decimos a él que haga el favor y haga la conversión de numérico a binomial. ¿De acuerdo? Entonces con eso lo corremos y en este caso seguimos teniendo, perdona porque no borré todo, vamos a hacer solamente esto, le decimos que nos muestre ese resultado, venimos y observamos aquí, ya volvemos a mirar los productos y aquí está el invoice, que al final, aquí está 64 algo, vamos a mirar producto 12 true, producto 15 true, producto 20 true y el resto false, ¿cierto? El 1 lo paso a 0, a true y el 0 lo paso a false, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos numéricos como binomiales, porque si miramos aquí el tipo de datos ya también es binomial y ya quedaron como true y como false, ¿de acuerdo? Ahora pues yo le digo aquí que el invoice es el identificador como objeto, digamos es una variable, una columna especial, en este caso es el identificador, y volvemos aquí a nuestro juego de fpgrow y create association. En fpgrow pues utilizamos id
como columnas, porque están ya tabuladas en formato tabular, defino el soporte y lo demás, y lo mismo para reglas de asociación, la confianza y la mínima confianza, y corremos y básicamente obtenemos todos los resultados que se pueden obtener con el proceso anterior, pero en este caso la diferencia es que podemos tener y podemos exportar esa, esa tablita EXA que ya nos queda bien organizadita como una tabla, como un formato tabular de los datos que venían en formato transaccional o básicamente lo que se conoce en bases de datos como una base de datos normalizada. ¿De acuerdo? Entonces, este es el tercer ejemplo de cómo hacer reglas de asociación. Vamos ahora a cambiar de tema y vamos a hacer uso del concepto de análisis de series temporales. Las series temporales básicamente vamos a hacerlas, el ejemplo lo vamos a hacer con este de aquí, con el ejemplo 07A. Para eso vamos a utilizar un dataset que se llama los precios de la gasolina en las estaciones. Ese está aquí, Price of Gas Station. Lo abro y si nos damos cuenta, básicamente tenemos una fecha, la voy a poner en orden. Entonces, por ejemplo, aquí 2 de abril a las 6 de la mañana, 2 de abril a las 5 de la mañana. Marzo, ahora sí, marzo. Marzo 2, marzo 3, ahora sí quedó en orden. Marzo 2 a las 11, marzo 2 a las 12, marzo 2 a la 1 de la tarde, a las 2, a las 3, bueno, y así sucesivamente. Asumimos aquí, de plano, de que esto está totalmente lleno hora por hora. Es decir, no hay huequitos. Que, ay, no, que aquí de 7 a 8, ay, no se me olvida, 8 no lo tengo. No, yo ya asumo que eso está. Si eso no está, pues habrá que hacer el preprocesamiento. Pero tengo aquí los valores de la gasolina. Normalmente con esto yo puedo llevarme esta información a Excel, pegarla, hacerle un gráfico y con base en ese gráfico hacer una línea de tendencia y con esa línea de tendencia yo podría predecir el valor de la gasolina en la siguiente hora y así sucesivamente. Esa es una forma, digamos, estadística, tal vez simple. Hay otras formas un poco más complejas en estadística, pero aquí vamos a hacerlo desde el enfoque de ciencia de datos o de minería de datos. En este sentido, yo en ciencia de datos quiero tener una vista minable tabular con una variable objetivo. Cuando yo estoy hablando de regresión o de clasificación, en este caso sería regresión porque yo voy a tratar de predecir el valor de la gasolina y el valor de la gasolina es un número continuo. Y el caso aquí es que ese proceso lo voy a hacer teniendo en cuenta que el valor tiempo es importantísimo, ¿sí? No es simplemente una edad que tengo de una persona, no, es un dato que está capturado en una unidad de tiempo o en un periodo de tiempo muy fijo, muy determinado, en este caso cada hora, ¿cierto? ¿Cómo vamos a convertir esto en una vista minable? Esa es la primera tarea que se debe hacer, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacerlo, voy a cerrar aquí primero todas estas ventanitas y todos estos historiales para no confundirme con tanta cosa y que nos quede mucho más limpio el escritorio. Listo, entonces venimos acá, recuperamos el dataset. Como el tiempo nosotros necesitamos que quede ordenado, pues hay que decirle un sort, ordene por la fecha en forma incremental, es decir, desde más viejos hasta más nuevos. Después define el rol, el campo fecha es un identificador, básicamente no lo vamos a utilizar para hacer cálculos, simplemente es nuestro identificador y vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a darle control X y vamos a ver ese resultado. Listo. Ahí ya tenemos nuestros precios, simplemente esto está ordenado por defecto, ya no tuve que darle pinchar para ordenar, ya está ordenado desde el 2 de marzo a las 11:12, 1, 2, 3 en adelante como identificador y con los precios de gasolina, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer algo que es súper importante y que es la base de lo que vamos a hacer y es la operación de ventaneo. La operación de ventaneo es la que me permite a mí convertir esa tabla como lineal, que es una lista de datos históricos ordenados por fecha, a una tabla
minería de datos de ciencia de datos. Este operador de ventaneo vamos a usarlo primero y después vamos a ver cómo se configura. Pues vamos a configurar, a correrlo. Lo corremos, está en la tabla original, ¿cierto? Esta tabla original y esta es la tabla con ventaneo. Voy a hacer aquí uso de un recorte. Voy a revisar acá que me esté grabando, si está grabando. Y voy a usar un recorte. Y ese bendito recorte lo vamos a usar para tomar unos registros de acá y llevarnos esos datos a una ventana acá. Listo. Miremos que haya seguido grabando, sigue grabando, no hay problema. Y nos venimos aquí a RapidMiner. Entonces, tenemos por acá el recorte, que son estos datos ordenados, y por acá el resultado del ventaneo. Si nosotros observamos este ventaneo, bueno, voy a colocar aquí un poquito más amplio esto para que veamos qué significa. 5 horas antes, 4 horas antes, 3 horas antes, 2 horas antes, 1 hora antes, 0 horas antes, y este es el precio de la gasolina en el horizonte. 1 de horizonte. Voy a hacer esto más pequeño para que podamos ver todo. Y veamos acá, esta es nuestra tabla. Entonces, este menos 5 es este primer valor, 1369. Este menos 4 es este siguiente valor, 1369. Este 1319 es este 1319. Este 1319 es este otro 1319. Este 1319 menos 1 es este otro 1319. Y este último 1319 es este último 1319. Es decir, utilicé estos datos que están acá y los puse horizontales. Y el objetivo en este caso fue 1479, que es este valor. ¿Sí? O sea que con base en estos valores anteriores, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, voy a tratar de predecir este valor. El siguiente registro toma lo mismo, o sea, este siguiente registro, el registro 2 acá, toma exactamente el mismo trabajo, pero partiendo de la siguiente fila, hasta acá, para pronosticar este de aquí. Entonces, 1369, que es este, 1319, 1319, 1319, 1319, 1319, el 1479, que es el último, y para pronosticar el siguiente valor, que es el 1479. Entonces aquí, fíjense, y ahora la siguiente fila es los siguientes registros y pronosticar este de aquí. La siguiente fila es los siguientes registros. Me pasé un poquitico. Es desde aquí hasta aquí y pronosticar este valor. El siguiente desde aquí hasta aquí y pronosticar este valor. ¿De acuerdo? Eso me crea esta tabla, ¿cierto? Y por eso se dice que es el tiempo menos 5, menos 4, menos 3, porque pues se supone que son las horas anteriores. Y con eso llego a la hora actual y quiero pronosticar la siguiente hora adelante, un horizonte, una adelante, ¿de acuerdo? Teniendo esa tabla construida, pues ya nuestro problema es de típico problema de ciencia de datos. En un típico problema de ciencia de datos en donde yo, en este caso, voy a utilizar una validación cruzada, voy a utilizar un modelo de regresión lineal generalizado y lo voy a correr. Al correrlo, pues me sale la tabla porque le dije que me la mostrara. Yo no cambié los nombres de las columnas, aquí están, el horizonte, menos 5 y demás, pero además me saca el performance vector. Como es un modelo de regresión, ya no nos sale matriz de confusión, sino nos salen métricas específicas de una operación de regresión, que en este caso son métricas de yo pronostiqué tanto, pero era tanto el valor, pues qué tan diferentes son esos dos valores. Y si pronostiqué 100 veces o 1000 veces, dependiendo del número de registros de la base de datos, pues todos esos errores yo los voy sumando y los divido en el número de registros y este es en promedio el error. Pues básicamente estoy teniendo un promedio de error de $35.79. Mi dataset tiene valores en dólares, 1369 el precio del gas en la estación, y me equivoqué por en promedio 35. Pues alguien dirá $35 es bastante, pero pues es que es bueno, el precio de llenar la estación de gas, que es ese carro tanque grande, ¿no? No es solamente un galoncito de un carro, ¿no? Pues quién va a pagar por
por un galoncito un carro, sino por un carro le tiene que meter por lo menos 10 galones. Tendría que pagar 13.000 dólares, eso no tiene lógica, ¿no? Es el llenar el tanque grande del galón, digamos. Pues en este caso la diferencia es más o menos de $35 de un valor de 1.369. O sea, pues es un error grandecito, pero no es así tan importante. Adicionalmente veo acá el modelo y el modelo me dice que para predecir el valor de la gasolina a la próxima hora, yo tengo que tomar por defecto un valor de intersecto de 403, o sea, una constante. El valor de la gasolina ya de por sí arranca en 403. Le vas a sumar 0.779 al valor de la gasolina en este momento. Le vas a sumar también el 0.034 del valor de la gasolina hace una hora, más 0.003 el valor de la gasolina hace 2 horas, más 0.009 el valor de la gasolina hace 3 horas, más 0.062 hace 4 horas, menos 0.182 el valor de la gasolina hace 5 horas, que es nuestro modelo de regresión generalizada. Aquí, por ejemplo, cuando vemos esto, podemos ver que el performance no es un performance de clasificador, de clasificación, es un performance en este caso de regresión. Pero fíjense, este es el concepto del ventaneo y cómo con el ventaneo podemos hacer ya que eso funcione como una regla, como una tabla normal. Ahora, volviendo un poco aquí al tema del ventaneo, ¿cómo es que se hace ese ventaneo? ¿Cómo esa tabla original que viene así en lista se me convierte en esto? Entonces, las columnas o las operaciones básicas son cuáles. En su conjunto yo defino cuáles son los atributos. En este caso el atributo es uno solo. No hay más porque la otra es la fecha, que es el identificador, ¿no? Entonces el único es el valor del gas, de la gasolina. Ahora, yo quiero que el tamaño de la ventana sea de 6. Por eso cuando me salieron aquí, me salieron -5, -4, -3, -2, -1 y 0. Es decir, coja 5 o 6 o 7 o 10 filas contiguas y transportelas en forma horizontal, ¿cierto? Entonces, tome de aquí 5, 6, 2, 4, estas 6, ahí van 6, 1, 2, 3, 4, 5. Tome estas 6, póngalas horizontales y esta póngala horizontal, es el horizonte. Entonces, por acá más abajo dice, ¿cuál es el atributo del horizonte? Pues en este caso es el mismo atributo y el horizonte es la siguiente hora. Entonces, por eso, con esta configuración 6 y 1, yo puedo decir acá que tome estos 6 y tome este 1 para hacer cada una de estas partes. Estos 6 y este 1. Ahora, yo puedo decirle que este window size, que es el tamaño de la ventana, sea, por ejemplo, más pequeño, que sea 3. Entonces vamos a correrlo y pues aquí en nuestro horizonte de ventana son solo 3. ¿Sí? Son solo 3. ¿De acuerdo? Y pues el horizonte siguió siendo 1. ¿Sí? Ahora, a ver, yo puedo decir que este horizonte no sea cada hora, hace una hora, hace 2 horas, sino que sea aquí en el step size, yo puedo decirle que cada 2. Pues cuando hago esto de cada 2, el resultado básicamente es que aquí quedó hace 2, aquí quedó hace 1, aquí quedó hace 0. Pero miremos un poquitico qué es lo que está pasando con los datos. 1369, 1369, 1319, 1369, 1369, 1319 y aquí 1319. Entonces él nos dice de dos ventanas consecutivas, ejemplo, con un tamaño de 10, con un tamaño de 10 y un split de 2, las primeras ventanas tienen un valor de 2 hasta 11, ¿sí? De 0 hasta 9 y después de 2 hasta 11. Entonces, acá, cuando yo miro el segundo registro, fíjese que aquí está, este primer registro coincide con este. Antes él se desplazaba y cogía después, ¿verdad? Cogía después estos tres y sacaba este, ¿cierto? Ahora ya no va a hacer esto porque él se va a desplazar. Se desplaza aquí. O sea, primero sacó con estos tres este. Ahora, en vez de sacar
la siguiente con estos tres y este se salta, ese es el paso, entonces va a arrancar en vez de arrancar otra con 369 tiene que arrancar con 1319 y por eso acá se saltó, ese es el salto que está dando, salta 2 para arrancar con la siguiente ventana. Esa es básicamente la operación. Voy a hacer otra vez acá un recorte para que miremos qué es lo que estamos haciendo. Ahora lo que hace es que toma estos tres para pronosticar este. Después, en vez de tomar desde acá, toma desde acá estos tres para pronosticar este. Ahora, un salto de 2. Entonces, en vez de tomar este de aquí, tomas estos tres para pronosticar este. Eso es lo que significa el step size. Bueno, eso con respecto hasta este proceso que involucra más cosas. O sea, aquí normalmente cuando uno está haciendo este trabajo del ventaneo puede utilizar lo que se llaman también las medias móviles para no tomar los valores crudos que están allí, sino para tomar datos promediados y demás, pero bueno, eso poco a poco se va viendo. Ahora, vamos a ver este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo vamos a tomar un dataset que tiene un poquito más de datos. El dataset se llama datos cruz. Estos datos los tomamos de una estación meteorológica con un estudiante hace algún tiempo. En este dataset tengo la fecha del dataset, la fecha en la que se capturan los datos, que en este caso el primero es de octubre 1 de 2016 y se captura de esa estación meteorológica humedad, punto reducido, temperatura, viento, presión, bueno, varios valores y yo quiero tratar de pronosticar la temperatura con base en esto. Yo podría tomar solo la temperatura basado en la temperatura, pero normalmente la temperatura depende también de humedad y de las otras variables. Entonces yo tengo que hacer el ventaneo teniendo en cuenta esas otras variables. Para el caso no lo vamos a hacer con todas, pero pues se puede hacer. Acá recuperamos el dataset, ordenamos por fecha, obviamente fecha en forma creciente, ¿cierto? Incremental. Después nosotros este multiply lo podemos obviar y simplemente hacemos el ventaneo. Ese ventaneo nos va a sacar el resultado. Vamos a mirar un momentico cómo se hace ventaneo. Control X y vamos a decirle que ese ventaneo nos muestre. Bueno, además el original, por si acaso necesitamos entender algo. Y entonces, borramos acá todo lo que tenemos abierto. Listo, nos venimos por acá, volvemos a correr, listo, ya tenemos el dataset original y tenemos el ventaneo. Bueno, fijémonos en el ventaneo. Yo le dije que muestreara los datos de humedad hace 2 horas, hace 1 hora, hace 0 y también de temperatura hace 2, hace 1 y hace 0. ¿De acuerdo? Pues tengo aquí como variables independientes estos valores y como variable, como posibles variables de destino, estas dos, la temperatura dentro de 1 hora o dentro de 2 horas. ¿Sí? Fíjense que están con otro color, no están todavía con el color verdecito que es el que las identifica como una variable objetivo. Simplemente es un nuevo tipo de variable que está aquí y que nos va a servir para de esas dos llegar y decir, no, pues escoja tal variable como variable objetivo. Ahora, ¿cómo se hizo eso para esa transformación? Yo vengo acá en el ventaneo, haga la selección de atributos y digo, utilice temperatura y humedad de todos los que hay allá, ¿no? Pues yo podría utilizar todos los demás, pero por ahora solamente voy a usar temperatura y humedad. Ahora, haga ventanas tamaño 3. Por eso nos salieron las ventanas tamaño 3. Miren, humedad de 1, de 2, de 1 y de 0, que son 3 valores. Temperatura de 2, de 1 y de 0, que son 3 valores. ¿Listo? Entonces ya tenemos ventanas de 3, pasos de 1, o sea que se están haciendo los ventaneos consecutivos en el orden en que está el dataset. Y yo quiero promover, calcular en el horizonte la temperatura. ¿Sí? Pudo haber sido no la temperatura, sino la humedad u otro, pero yo quiero que sea la temperatura.
horizonte sea de 2, entonces me saca el horizonte dentro de una hora y dentro de 2 horas. Por eso es que nos salen, en este caso, las dos columnas, temperatura en uno y temperatura en 2. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya entendemos cómo opera ese ventaneo con diferentes variables. Defino el rol. Yo digo que la variable temperatura más 2 va a ser mi horizonte, en este caso mi variable objetivo, mi label. Voy a eliminar algo, por ejemplo, no quiero la temperatura 1 porque voy a simplemente de esas dos quiero utilizar la temperatura 2 dentro de 2 horas y no dentro de una hora. Y aquí en este punto pues ya tengo mi base de datos o mi vista minable como la quiero, ¿sí? Las humedades hace 2 1 y 0, temperatura hace 2 1 y 0 y adicionalmente tengo mi variable objetivo que es mi temperatura dentro de 2 horas. Teniendo ya eso es un problema de ciencia de datos normal. Yo puedo ya colocar mi validador. Este validador, recuerden, es un validador de regresión, es decir, yo lo incluyo dando clic derecho, insertar un bloque de construcción, pero tiene que ser de validación cruzada numérica. ¿Sí? No es el nominal, el nominal es para clasificación. Este es nominal cross validation numérico y dentro pues tengo un modelo de regresión generalizado y el performance que estoy calculando es el performance de regresión. ¿De acuerdo? Por defecto al no incluye este yo lo cambio porque aquí puedo colocar diferentes métricas. Él coloca el otro que también sirve pero solamente me saca como dos métricas de las que podría quizás ver uno, querer ver en el análisis. Ahora, corremos esto y esto nos saca un error, es decir, nos dice que el error en la definición de la temperatura es de 1.4 grados, ¿cierto? En temperaturas que según el dataset pues son de 15, 18, 23, pues tal vez un grado de temperatura es un valor bien, ¿cierto? Y adicionalmente nos deja ver el modelo. En ese modelo hay una variable con 0. Quiere decir que la humedad hace una hora no aporta nada. Entonces podríamos quitarla. Simple y llanamente no vale la pena pues si yo voy a pronosticar el valor dentro de una hora, dentro de 2 horas de la temperatura, yo tomo ahorita cómo fue la temperatura, hace una hora cómo fue la temperatura y hace 2 horas cómo fue la temperatura. Y esos valores los multiplico por los coeficientes que aparecen acá. De la misma forma, lo multiplico los valores de humedad de ahorita, de hace una hora y de hace 2 horas. Y con esos, más el intersecto, pues me da el valor de la temperatura para dentro de 2 horas. Ahora bien, si me dicen a mí que pronostique el valor de la temperatura todo el día siguiente, es decir, te dan el histórico de las horas de hoy, del día de hoy, y dicen del día de hoy hasta las 12 de la noche, o sea, hasta que termina la noche, y te dicen empieza a pronosticar desde la 1 de la mañana hasta las 23 horas del día siguiente. Pues tú puedes coger el modelo, pronosticar el de la 1 de la mañana, y pues ese valor de la 1 de la mañana se vuelve tu cero y tomas todos los valores anteriores y vas pronosticando el de las 2 de la mañana. El de las 2 de la mañana que pronosticaste se vuelve tu cero y te devuelves de para atrás y vas aplicando el modelo y obtienes la predicción de todo tu día teniendo en cuenta inclusive predicciones sobre predicciones. ¿De acuerdo? Bueno, esto con respecto al tema el tema de análisis de series temporales. Para finalizar, en la sesión les mostré adicionalmente una parte final de una diapositiva que ya está en el curso de Moodle y esa parte final de la diapositiva estaba relacionada con las fuentes de datos para que las tengan en cuenta dentro del proyecto, ¿cierto? En específico estas fuentes de datos. Les comentaba adicionalmente que esta fuente de datos tiene muchísimos datasets, la mayoría de ellos muy comunes y muy trillados. Entonces hay que mirar que si algún dataset de ellos les interesa o se relaciona con su tesis, pues que sea un dataset muy completo, pero adicionalmente que no esté tan trillado, que no esté tan utilizado en diferentes fuentes de información. Kaggle, que es el sitio por excelencia. Aquí además de encontrar montones de datasets, van a encontrar también competencias, van a encontrar modelos que funcionan ya para diferentes tareas, una cantidad de código
muy interesante que es importante revisar y conocer para ver cómo se hacen y cómo algunos de los mejores resultados obtenidos en ciertas competencias que a veces liberan el código, pues uno pueda mirar cómo lograron cada una de esas cosas. Kaggle es fundamental y también hay que mirar porque hay datasets que son muy viejos, están allí bastante trillados y pues obviamente si yo voy a trabajar sobre ellos, pues creo que no va a haber mucha novedad. Esto también IEEE Dataport, creo que es una de las fuentes más importantes eh, pues en mi concepto de datasets que son muy nuevos y muy relevantes para diferentes áreas. El tema es que muchos de ellos son multimodales, es decir, no solamente tienen datos tabulares, sino tienen también datos de electroencefalogramas, electrocardiogramas, también tienen datos relacionados con, por ejemplo, imágenes, videos. Entonces hay que revisar bien pues, que lo que van a hacer no se salga del alcance de lo que vamos a hacer en el proyecto de esta clase. Si ustedes quieren utilizar datos eh, que por su tesis están relacionados con, por ejemplo, datos de electrocardiogramas, pues todo ese procesamiento se los dejo a ustedes, porque pues yo en esa parte del preprocesamiento de ese tipo de datos con Fourier y con Wabele, pues sé lo básico tal vez, pero pues eso ya lo tienen que trabajar ustedes y con sus directores, pues en el área que estén trabajando cada uno, ¿vale? Hay otro sitio que es importante que se llama Papers with Code. Este sitio nace por la necesidad que se tiene hoy de que los artículos que se publican puedan ser sus resultados de investigación replicables. ¿Qué está sucediendo? Muchas veces nos ha pasado que encontramos artículos, cogemos el artículo, tratamos de programar todo lo que dice el artículo, lo corremos con los datasets que conseguimos y no nos dan nunca los resultados maravillosos que muchas veces ellos presentan. Entonces, un poco el nacimiento de esta revista y de muchas otras revistas como Helium, como SoftwareX y demás, es que la gente publique, pero para publicar tiene que entregar los datasets, tiene que entregar el código y que los evaluadores cuando hacen su proceso de evaluación puedan darse cuenta que los resultados sí son replicables y que después la gente cuando lea el paper pueda tomar ese código y sobre ese código poder hacer inclusive mejoras. Entonces les recomiendo Paper with Code. Ahora, si quieren aprender más de ciencia de datos, de minería de datos, les recomiendo este sitio, Medium. Tiene varias noticias que día a día salen, que son free. Hay otras que sí tiene uno que inscribirse y pagar una mensualidad, pero pues en general son muy buenas las noticias o la información que se consigue a través de este sitio web. Así hay otros, .csv, que es un canal de YouTube de un español que lanza novedades muy importantes, tiene algunas explicaciones muy bien detalladas y como fáciles de entender. Adicionalmente hay otros datasets como por ejemplo como los que consiguen en Best Public Datasets for Machine Learning en 2024, en donde se consiguen datasets, lo mismo el siguiente. El problema de muchos de esos datasets también es que esos datasets vienen ya curados, ya totalmente procesados, limpios de cualquier falta de datos o de valores raros. Entonces eso pues le quita un poco la magia al proceso porque en la vida real mucho del proceso que se hace es en todo este preprocesamiento y análisis de los datos antes de propiamente correr los algoritmos de generación de modelos. Adicionalmente hay una academia que es la Academia de Serrano, que también explica muy bonito, muy chévere los conceptos. Y otro de un profesor español que llama Descubriendo la Inteligencia Artificial, tiene más de 300 videos explicando sobre todo lo que hay por dentro de cada una de las técnicas, no solamente cómo usarlas, sino conociendo por dentro cómo ellas son desarrolladas. Y pues también en Coursera van a encontrar en formato gratis cursos de IBM relacionados con el análisis de datos y también unos cursos de Google para que puedan complementar eso. En relación con bibliografía, les recomiendo de todo eso, yo tengo todos esos documentos, inclusive se consiguen en internet, pero en especial el que está resaltado aquí de segundo, el de, el de minería de datos, el que dice específicamente herramientas y técnicas de aprendizaje de máquina en forma práctica. Este tiene ya 3 versiones que yo conozco. La cuarta edición es esta del BU, eso se consigue en internet. Y pues realmente es un documento que hay que leer, o sea, ese libro hay que leerlo si uno quiere realmente conocer
lo que es minería de datos. Bueno, yo creo que con esto terminaríamos de recuperar la sesión de este pasado viernes.